la idea un poco del proyecto es visibilizar lo que está pasando en este momento, conocernos, contactarnos y poder tener un espacio para charlar y pensar juntos, básicamente. Es eso. Así que gracias por la oportunidad. No, como te digo de vuelta, muchas gracias a vos por querer participar. La verdad que nos parece súper interesante la temática, digamos, del proyecto de la TAM, porque sinceramente la arquitectura latinoamericana está en auge hoy en día, tipo nosotros como sociedad, digamos, en todo lo que nos engloba, es muy interesante la temática que ustedes tratan porque no hay alguien que se encargue de difundir este tipo de cosas o no se visibiliza tanto como lo hacen ustedes, así que es súper interesante. Invito a todos los chicos a que después sigan a Proyecto Latam en YouTube y vean las charlas porque la verdad que son súper interesantes. Yo después de que hablamos con vos estuve viendo y la verdad que son enriquecedoras y conoces arquitectos que capaz en ningún momento los escuchamos nombrar nosotros que por ahí somos de estudiantes de arquitectura inclusive, más allá de los que nosotros conocemos, que Miguel Duarte, Solano Benítez y demás, que nosotros inclusive los tuvimos en alguna que otra charla. Bueno, esa es una de las cosas que pasa, que como te contaba hace un ratito, la materia que yo manejo es de primer año y es como una primera aproximación a lo que es la arquitectura contemporánea que está estructurado como en todas las universidades, arrancás en Revolución Industrial y terminás en arquitectura contemporánea hoy, pero con los pies muy clavados en lo que es Europa, que es súper válido. Me parece que Europa es la cuna de un montón de ideas que después nosotros tomamos y reelaboramos y eso sigue siendo muy legítimo, pero ya es momento, digamos, ya estamos grandes, ¿no? Esto es como el proceso de crecimiento de cualquier persona en el cual vos tenés que empezar a reconocerte a vos mismo como un adulto con entidad propia. Y si bien seguís tomando cosas que vienen de tus padres y seguís reelaborando cosas de tus padres y de tus abuelos, porque eso forma parte de tu identidad, hay un momento en el que uno tiene que empezar a encontrar su propia identidad. Por eso es un poco como la charla de hoy. Que la idea es plantear preguntas y reflexiones. No les voy a dar ninguna respuesta, no la tengo, no tengo ni idea, es algo que se construye. Y en tal caso, si hubiese alguna respuesta, necesitamos un poco de distancia histórica, ¿no? Hoy podemos criticar el movimiento moderno, la arquitectura moderna, porque hay un montón de décadas en el medio que nos permite mirar. Y hoy estamos como en el medio de, o sea, estamos transitando nuestra arquitectura contemporánea. Pero sí podemos mostrarnos entre nosotros qué es lo que está haciendo el otro. Porque, sobre todo, y no voy a generalizar, pero hay mucho profesor de proyecto que no sabe absolutamente nada de arquitectura de la región. Y después me pasa a mí con mis alumnos. Los chicos buscan referentes regionales y cuando los llevan a las facultades dicen, sí, llevé una obra de Massanti y mi arquitecto no sabe quién es Giancarlo Massanti, ¿podés creer? Y sí, sí, te lo puedo creer, porque es así, Claro. es así. Así que cuando quieras arrancamos. Arrancamos nomás. Estamos transmitiendo en vivo a través de las redes de un espacio, así que más allá del Meet, digamos, estamos a través de Instagram, de YouTube, así que pueden arrancar cuando Verá, gusten. porque ahora estamos en el Meet y como yo hace un tiempo que no estoy usando el Meet, tengo que acordarme cómo se... Acá estamos. Abajo te aparece ¿Ahí lo están presentar. viendo? Está, ahora sí está presentado. Ahí está presentando Sí. Ahora vemos Proyecto Latam y el logo de la web. tu logo. Verá que quiero ver cómo... Momento, ¿eh? Nos pusimos a charlar y, perdón, esto lo tendríamos que haber hecho antes y nos copamos charlando y lo hicimos. ¿Eh? No pasa nada. Ahí estamos. Sí, se ve perfecto. Verá, porque quiero ir para atrás y no puedo. Bueno, no importa. Bueno, ya nos presentamos, ya nos conocimos, así que por favor, yo sé que somos los que somos, no importa. Lo divertido es que los que estemos, seamos 100 o seamos 2, charlemos entre nosotros. Como les conté, un poco la idea es plantear esto del concepto de identidad collage. Tiene que ver con empezar a pensar nuestra propia identidad, entender de dónde venimos, ¿no? Y esto que decíamos, ya somos adultos, entonces hay un punto en el que tenés que empezar a estructurar como tu propia personalidad. Y un poquito del viaje que estoy proponiendo en este momento tiene que ver con eso. Hace
unos meses, creo ya, o sea, pierdo la noción del tiempo, en la pandemia, me invitó a la Universidad de Santo Tomás, en Villavicencio, en Colombia, hicieron un workshop muy interesante que se llama Ruinas y trabajaba con el collage como herramienta de proyecto, como herramienta de investigación. Entonces armé una charla, parte de esa charla va a estar presente hoy, pero me pareció interesante por la reflexión que disparó en cuanto a qué es un collage y entender que nuestras personalidades y nosotros como seres humanos somos un collage, ¿no? Nuestro ADN es un collage y es un ensamble de distintas cosas. Y por otro lado, charlar un poco sobre lo que es el famoso referente en la arquitectura, ¿no? Digamos, ¿dónde miramos cuando necesitamos mirar a alguien que haya pensado algún problema similar al nuestro para poder elaborar nosotros nuestras propias respuestas? Entonces, un poco el punto de partida era tratar de charlar sobre nuestra identidad, entender que todas las personas somos como un collage, que estamos como armados de distintos fragmentos, y por otro lado ver cuáles son los referentes que estamos trabajando en este momento en la región. Obviamente que cuando uno habla de identidad, a mí me gusta buscar siempre el significado de las palabras. Tengo como una obsesión con eso. Entonces voy al diccionario o voy a un diccionario etimológico. Me parece que en el significado de la palabra hay un montón de pistas para empezar a pensar. Y cuando uno busca identidad, lo primero que aparece es cualidad de idéntico, cosa que llama bastante la atención, ¿no? Porque siempre que pensamos en identidad, pensamos en definir algo que es propio y que es distinto al del otro. Pero también dice que es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás, con lo cual ese conjunto de rasgos evidentemente te hace distinto. Y además tenés conciencia de tu propia individualidad, si se quiere. Y además, agrega, es un hecho de ser alguien o algo, el mismo que se supone o que se busca. Con lo cual se plantean varias cosas interesantes, y es que la identidad se puede construir, ¿no? Se puede buscar, se puede descubrir. Hay un montón de verbos que llevan a la acción que acompañan la búsqueda y la construcción de la identidad. Cuando hablaba de collage, y acá es donde quiero arrancar y hacer un poco como la fusión de conceptos, me invitaron para esta charla, por supuesto, lo primero que hice fue buscar qué era un collage, ¿no? Y hay muchas definiciones de collage, no importa, es una técnica, sabemos que tiene como un auge en los años 20, si yo les hablo de los cubistas, todos sabemos de qué estamos hablando, o de los dadaístas, incluso de los italianos, que también utilizaban la técnica del collage, pero más allá de que es una técnica de composición, donde vos unís imágenes, fragmentos y materiales, me pareció interesante unirla con el concepto de teoría de sistemas de Bertalanffy, que expresa algo que para mí es fundamental, y es que el resultado final es superior a la suma de los elementos individuales, ¿no? Si vos estos fragmentos no generan algo mejor que lo que proponían los fragmentos, no tiene mayor sentido. Pero por otro lado, además tienen que estar relacionados, tiene que haber un hilo conductor. Estos fragmentos se tienen que unir para contar algo. Si yo miro un collage desde lejos, y este es un ejercicio que hacemos con los chicos, lo primero que hacemos es invitarlos a que salgan a la calle, a que recorran y redescubran la ciudad, y que además pasen la ciudad por un filtro propio. Entonces, que se vuelvan a apropiar de un objeto que es conocido, que lo vuelvan a redescubrir. Y cuando vos mirás los collages, y los collages aparentemente se entienden como un todo, a medida que te vas acercando, esa distancia, esa modificación de la distancia va haciendo que vos entiendas que el collage está formado de fragmentos. Entonces, el concepto del fragmento también me parece interesante, tratar de descubrir
cuáles son los fragmentos que componen ese collage. En el caso nuestro, cuáles son los fragmentos que componen el collage de nuestros procesos creativos y proyectuales. Distintos collages de distintos momentos, desde el dadaísmo, el constructivismo, el mismo movimiento moderno, donde también hay algunos conceptos que me parecen interesantes, que tienen que ver con la transformación, ¿no? Una cosa que empieza de una manera, pero termina de otra, donde hay construcción de nuevos significados, como a partir de dos objetos distintos yo llego a un significado distinto, y eso permite ciertas como reconfiguraciones. Y me parece que ahí está la potencia del collage. Obviamente que todos usamos collage. Yo uso collage en la universidad, lo uso en proyectos, lo uso en historia. Esta es una imagen de la cátedra Diegues, que también trabajan con collage. No importa si el collage está hecho de un fotomontaje, digo, si son imágenes, si son recortes, si son fotos, no importa la herramienta técnica que estemos utilizando, pero la idea del fragmento está siempre presente. Lo usa Tatiana Bilbao, es una arquitecta mexicana. De hecho, en todo lo que es el proceso, la primera parte del proceso proyectual, ella no permite usar renders en el estudio, simplemente utiliza el collage porque el collage es participativo y todo el equipo de diseño puede participar y puede agregar fragmentos a este collage. Una vez que tienen ciertos como lineamientos definidos, recién ahí empiezan a usar como otras técnicas de representación. Lo usamos nosotros para investigar. Este es un trabajo que hicieron el año pasado un grupo de chicos sobre la obra de Sebastián Irarrázaval, que es un arquitecto chileno. Lo usan los propios estudios, insisto, como proceso de investigación o proceso proyectual, y lo usamos en todos los países. Estos 3 pequeños collages los hizo Nicolás Barreto, que es un alumno de la Santo Tomás de Villavicencio, que muchas veces participa y colabora con nosotros. Ahora, me sigo preguntando, y yo entiendo que el collage para nosotros es un punto de partida, y ahora estoy hablando de nosotros los arquitectos, es un punto de partida muy familiar, ¿no? No solamente porque está en el ADN de las personas y nosotros somos collage, sino porque el collage, cuando uno lo empieza a rastrear en la historia, y ahora me voy a toda la historia, está presente, ¿no? Esta idea de unir, juntar, adicionar, agregar, fundir, todas las palabras que podamos asociar, incluso palabras más contemporáneas como el mashup o esto que mencionábamos, el fotomontaje, la fotocomposición, storyboards, que muchas veces también hacemos. Pero si uno se empieza a rastrear en la historia, y esto me parece interesante, pensás cómo está armado el orden compuesto, que es un orden inventado por los romanos, viene de la fusión de 2 órdenes griegos, como el jónico y el corintio, ¿no? Con todos los significados que tenía el orden compuesto, que es un orden mucho más, entre muchas comillas, divertido. Los romanos se tomaron licencias, no desacralizaron de alguna manera los órdenes griegos y los usaban de una manera como mucho más laxa. Obviamente que si avanza el tiempo voy a empezar a descubrir este tipo de arquitectura, ¿no? Por ejemplo, el Altmuseum de Gimpel, donde si yo descompongo la planta, veo que hay una unión entre un tolos, que es una planta circular, con un templo griego de planta rectangular, y entiendo también que existió el Renacimiento y que existió el eclecticismo en la academia, y que este eclecticismo, que es una palabra que nosotros los arquitectos usamos, pero que en realidad se la estamos robando a la filosofía, ¿no? Que es esta tendencia de mezclar elementos de distintos estilos y con eso volver a armar algo que tenga una propia coherencia y una unidad. Entonces, no es algo que nos resulte ajeno, es algo que tenemos muy, muy incorporado. Ahora voy a empezar a unir las cosas, porque también estoy yo armando un collage conceptual, porque la otra pata de esto es el referente, ¿no? Son estos modelos a los que nosotros apelamos para inspirarnos o para tratar de resolver problemas. Cuando hablamos de referente en la arquitectura, me parece, o por lo menos a mí me gusta pensarlo como en 2 paquetes bien distintos. Los referentes que son extraarquitectónicos y los referentes que son arquitectónicos. Los extraarquitectónicos para mí tienen que ver con
todas las experiencias que alimentan el proceso creativo de un arquitecto, que no tiene que ver con ser un arquitecto, tiene que ver con ser persona, ¿no? Con las cosas que alimentan tu sensibilidad, ya sea la historia, la cultura, la buena gastronomía, ¿no? Poder disfrutar y sensibilizar todos los sentidos. La arquitectura no solamente es visual, ya lo decía mi querido Richard Neutra, me parece un arquitecto súper interesante. Neutra es un arquitecto austríaco que aterrizó en Estados Unidos y fue quien finalmente desarrolló la arquitectura moderna en la costa oeste, ya en los años 50, hablaba de que el arquitecto no solamente diseña para la vista, diseña para todos los sentidos. Vos un espacio lo vivenciás desde el tacto, desde el aroma, desde los sonidos, entonces es mucho más compleja la construcción de la experiencia. Obviamente, y acá se desapareció una imagen, obviamente, y esto es una invitación, me parece que el arquitecto tiene que ser una persona tremendamente curiosa y tiene que sumarse a todas las experiencias posibles, un buen libro, cine, una buena conversación con un amigo, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de las culturas, disfrutar de un buen museo. El mundo sensitivo del arquitecto se puede alimentar de tantos lugares, de tantos lugares sacamos ideas. Me acuerdo mucho de una frase de Barragán que tenía que ver con recuerdos de la infancia, y en la charla que nos dio Nicolás Campodónico también mencionaba un poco eso. Barragán explica cómo era el sistema de recolección de agua en el pueblo y cómo el agua, se canalizaba a través de unas acequias que iban como acequias que iban con las partes superiores de las haciendas hasta que finalmente llegaban a los patios. Y creo que la presencia de agua en Barragán es muy fuerte, pensando más en ese recuerdo de infancia que en ciertas cosas que se le atribuyen, como viajes que hizo a España y haber visitado la Alhambra, que seguramente también, pero creo que a veces los recuerdos tienen una potencialidad enorme. Y como último puse viajes, y lo puse a propósito, porque ahora que no estamos pudiendo viajar, que seguramente dentro de poco vamos a poder viajar un poco más libremente, entender, o por lo menos yo entiendo que el viaje es una actitud, es una postura mental, ¿no? Es unas ganas de descubrir cosas, que no necesitas subirte a un avión para viajar y descubrir, que necesitas redescubrir tu ciudad, necesitas redescubrir lo que tenés cerca. Entonces, la invitación es esa, ¿no? El viaje es una actitud. Cuando hablamos de referente, nosotros en la cátedra, y a veces para tratar de rastrear algunas ideas, planteamos la idea como de trazabilidad, o si se quiere, como de un árbol genealógico, donde nosotros estamos paraditos acá, estamos paraditos en este punto, y tenemos padres, y tenemos abuelos, y tenemos bisabuelos. Y muchas veces pasa, seguramente a ustedes les ha pasado, que alguien te mira de tu familia y te dice, ay, tenés los ojos de tu mamá, o tenés los ojos de tu abuelo, o tenés gestos de tu bisabuelo, ¿no? Entonces hay una cosa de trazabilidad genética donde hay permanencia de ciertos rasgos que además uno puede heredar de sus padres, pero por ahí hay saltos genéticos y vos no tenés los ojos de tu papá, tenés los ojos de tu abuelo. Bueno, cuando planteamos a nuestros alumnos este ejercicio de decir, bueno, empezamos a rastrear a nuestros padres arquitectónicos, a nuestros abuelos, hagamos este juego de ver quién es padre de quién o quién miró a su abuelo, de alguna manera estamos como planteando este juego, ¿no? Es decir, bueno, tenemos quiénes son los que miran a su historia inmediata, a sus padres. Puede ser, por ejemplo, Legorreta mirando a Barragán, o Meyer mirando a Le Corbusier, ¿no? Puede ser que esté mirando un poco más atrás y entonces tenga un Aldo Rossi en lo que era su contemporaneidad, mirando hacia el Renacimiento, y a su vez el Renacimiento mirando hacia la arquitectura greco-romana, y voy empezando como a dar
saltos en el tiempo, o puedo tener un Sabludowski y González del León mirando ciertas características que tenían las pirámides mayas y trayéndolas a lo que en ese momento era su arquitectura contemporánea y representando de una manera mucho más abstracta estos espacios de procesión, de comunicación entre el cielo y la tierra. Y empiezo a rastrear y empiezo a buscar, y eso me va dando una cantidad de datos muy importantes. Seguramente escucharon hablar, cuando hablamos de referente en la arquitectura, el concepto del objeto de estudio, que es algo que también nos parece interesante, que tiene que ver con escaparse a la idea de la copia, ¿no? De que cuando vos mirás superficialmente terminás cayendo en la copia. Entonces, para no caer en la copia, es necesario que lo que sea que a vos te interese se convierta en tu objeto de estudio. Que lo desguaces, lo desmembres, te metas en profundidad en el problema para que entiendas y puedas identificar cuál es el problema que planteó el otro y por qué le dio las respuestas que les dio, para no quedar simplemente en un formalismo. Hay un ejercicio muy interesante que hizo Fernando, que Fernando forma parte de la cátedra y también está en Proyecto Latam, así que le robé este análisis que hizo cuando él era estudiante, hace un montón de años, sobre Sisa y dos arquitectos que son claramente referentes en su arquitectura, como Álvar Aalto y Loos. Y el proceso de transformación que hicieron ellos, ¿no? de tratar de limpiar esta obra de Loos para transformarla finalmente y entender que había un hilo conductor, que había ciertos elementos que estaban presentes en la obra de Sisa porque lo había estudiado cabalmente y a profundidad a Loos, ¿no? O en estas otras transformaciones también que se van dando, cómo hay ciertos elementos que empiezan a aparecer en ambas arquitecturas. Esperen un minuto, voy a correr algo, no se enojen, un momento. Volví, perdón, es que hace mucho calor y me puse el aire acondicionado muy de frente y no podía hablar. Ok, no hay problema. Bueno. Además, entender que el objeto de estudio, de nuevo, para que sea entendido en su cabalidad, lo examino por adentro, por afuera, y entonces empiezo a identificar ciertos elementos o ciertas líneas en esta antigua foto de Loos, donde después empiezo a ver que Álvaro Sisa trabaja con las mismas líneas, ¿no? Hay ciertas continuidades. Este mueble que después se transforma en asiento o en parapeto, esta foto donde se ve perfecto el concepto de round plan y después cómo Álvaro Sisa también empieza a utilizar ese tipo de cosas. No me quiero detener demasiado porque finalmente lo que estoy proponiendo es que el objeto de estudio y el referente es algo que todos los arquitectos hacemos, y acá estamos en europeos mirando europeos, y seguro en un ratito vamos a ver a latinoamericanos mirando Europa, pero también a latinoamericanos mirándonos entre nosotros. Y como detalle casi anecdótico, me parece muy lindo, como les dije, Álvaro Sisa además admiraba mucho a Álvar Aalto y analiza y estudia en profundidad su arquitectura. Y finalmente hay esta obrita que es muy simbólica, por lo menos para mí, esta biblioteca, donde termina haciéndole un homenaje a Loos en una de las fachadas y un segundo homenaje en la misma obra. En otra fachada le hace un homenaje a Álvar Aalto. Cuando empezamos a aterrizar en América Latina, vemos que este tipo de cosas pasan, lógicamente, que arquitectos como por ejemplo Salmona, entre otros, porque no solamente tiene como un objeto de estudio a Kahn, sino también tiene otros arquitectos, toma prestado de Kahn o reelabora de Kahn ciertas herramientas proyectuales que le permiten pensar sus obras. En este caso, el Museo Quimbaya, que es el Museo del Oro, que está en el Quindío, en una ciudad que se llama Armenia, una ciudad chiquita que tiene un Museo del Oro muy lindo, que está estructurado muy parecido a como está el Salt Lake, digamos, estamos armados sobre un eje que también está materializado a través de agua y que eso estructura básicamente toda la composición. O ciertos gestos, como el que hace
en la Virgilio Barco, que es una biblioteca súper interesante. La verdad es que igual la idea no es profundizar en la obra, ni describir en profundidad la obra, pero sin empezar a detectar gestos, ¿no? Detectar los ojos justamente del padre o los ojos del abuelo. Y en esta biblioteca de Virgilio Barco hay mucho de la biblioteca de Exeter, tanto en el interior, más en el interior que en el exterior, pero ahí hay todo un juego de materialidad, de ciertas formas que están muy presentes en ambas. Y por último, fusionar esto, ¿no? Unirlo en esta imagen que me parece alucinante de Macías Peredo. Macías Peredo tiene una charla, Salvador Macías, hay una charla, todos los arquitectos tienen como una charla insignia que vale la pena muchísimo ver, y ellos hablan de su arquitectura como arquitectura collage. Entonces, por eso mi charla está un poco inspirada en ellos también y se llama Identidad Collage. Y ellos entienden que su arquitectura collage forma parte de una fusión entre la propia herencia mexicana y ciertas ideas que vienen, por supuesto, de Europa, porque todos estamos influenciados por esas ideas. Todos aprendimos, todo lo que es la arquitectura moderna se origina en Europa y después esas ideas llegan a América Latina y son absorbidas de distinta manera de acuerdo al país. Algunos países van a tener las posibilidades de debatirlos en ámbitos académicos y otros, cuando estas ideas aterricen, no existían todavía las facultades de arquitectura o no existían los colegios de arquitectos, con lo cual la reelaboración de estas ideas pues, va a ser como bastante diversa de acuerdo a cada país y a cada ciudad. Hay una obra que para mí es como ejemplifica bien esto de la arquitectura collage, que es el hotel en Holbox de Punta Caliza, donde se produce esta fusión entre lo que es la cabaña maya y la casa de Farnsworth, ¿no? Es bien interesante después cuando uno lo analiza los gestos y los guiños que va haciendo Macías Peredo, incluso desde el punto de vista estructural, ¿no? Que respeta mucho la lógica de la cabaña maya, que si bien da la sensación de que esta especie como de palapa o techo de paja está apoyado sobre el cerramiento, en realidad no es así, tiene un cerramiento independiente, y es una estructura independiente. Eso es lo loco. La idea de la estructura independiente está presente en la cabaña maya. Cuando uno entra a esta cabaña tiene una estructura de madera que es la que soporta la cubierta, y esta especie como de cerramiento turquesa simplemente es un cerramiento. Entonces, esa idea de estructura y cerramiento independientes ya existía en el mundo maya. Es loco, pero cuando uno empieza a hacer, insisto, la trazabilidad de ciertos conceptos, por supuesto que por ahí no estarían formalizados, como sí lo hizo el movimiento, la arquitectura moderna, pero existían. Muchas de estas cosas existían, como también existía el concepto de abstracción. Esta ahorita, además, hace varios guiños. Fíjense que es un terreno triangular que además remata como una especie como de pequeño edificito que hace homenaje al Flatiron, que es este rascacielos que está en New York. Cuando hablamos de referentes, el referente no es solamente arquitectónico, ya lo habíamos dicho, sino que por ahí nace de la propia tierra, cuando Felipe González Pacheco, que es un arquitecto colombiano, también encuentran la charla en el canal de YouTube. Fue la primera, arrancamos con Felipe el año antepasado, nos contaba sobre este proyecto que es la Casa de Máquinas Termoeléctrica Argos, y era un proyecto que tenía que resolver. El proyecto es una piel, es un cerramiento, y esta fábrica además tenía como distintos edificios en distintas partes del país, y el desafío era tratar de encontrar una piel que le diera identidad cultural vigente o viable en todo el país. Y ellos encontraron, en este caso, que algo que estaba presente en toda Colombia, que está muy presente, es el tema del tejido, ¿no? Y del tejido, no solamente del tejido de ropa, el tejido que usamos, sino que con este material, que en Colombia le decimos guadua, que es bambú, en otros lados le dirán que es una caña en realidad, la guadua se usa mucho para hacer tejidos de cerramientos, ¿no? Como si fueran cercos. Entonces,
inspirados en esta lógica, decidieron desarrollar este módulo y generar esta especie como de hebras de concreto, ¿no? Finalmente estas piezas se van entrelazando y son las que arman la fachada que cierra, que tiene un montón de características muy similares a las del tejido, digamos, es permeable, porque finalmente lo único que tiene es que darle un cerramiento a una máquina y permitir como una circulación interna para que los operarios puedan trabajar. El referente está mucho más cerca de lo que creemos. Ayer estábamos hablando con un estudio MBDA, es un estudio uruguayo, y una de las cosas que yo que les planteaba, que charlábamos, era justamente esto del referente, de acercar un poco la mirada. Y ellos me planteaban justamente, con razón, que por lo menos en lo que es la cultura del Río de la Plata, nosotros no tenemos muchas construcciones de otros tiempos, digamos, no tenemos las construcciones que dejaron los mayas o los incas, y es cierto, ante ese argumento no puedo decir nada. Eso no significa que no tengamos nada. El propio territorio, el propio paisaje es un referente tremendo. No es necesario mirar mucho más lejos. Cuando lo escuché hablar a Campodónicos hace varios años de la capilla San Bernardo, también tuvo la amabilidad de charlar con nosotros hace unos meses, él contaba que descubrió un poco esto de las sombras horizontales y las sombras infinitas de casualidad a través de una fotografía. Y eso es un material que tenemos a disposición aquellos que estamos en estas tierras, en las que no hay nada más que infinito, inmensidad, ¿no? Es paisaje puro. Y es muy curioso, también no me acuerdo si se lo comenté en esa charla o en alguna otra charla, yo les conté, vamos, y si no se los cuento ahora, yo pasé mi infancia en Colombia, soy mitad colombiana, mitad argentina, había una amiga de mis padres que estaba viviendo en la Argentina y vuelve a Colombia, y cuando nos estábamos despidiendo me dice, una de las cosas que más voy a extrañar de la Argentina son las sombras horizontales. Y ahí caí en la cuenta, dije, claro, es que el que vive en montañas no tiene la calidad de sombras que tenemos nosotros. Esa sombra, ¿no?, que se extienda al infinito, no la tenés. Entonces la idea de la inmensidad de la pampa es tremendamente potente y simbólica, y creo que es suficiente como para tomar de punto de partida. Obviamente que Nicolás en esta capilla usa algunas cosas súper interesantes. Él arma esta capilla con ladrillos que habían resultado de la demolición, del rescate de estos ladrillos, con lo cual uno también se puede aferrar a la memoria de los materiales, y digamos, hay un montón de dónde construir, creo yo. Cuando hablamos de Paraguay, para mí es tan interesante lo que está pasando en lugares como Ecuador y Paraguay en este momento, cuando uno lo mira desde afuera, ¿no? Después, por ahí en la realidad, y tampoco es el objetivo de esta charla hablar de lo que está pasando en la arquitectura en Paraguay, sino de plantear esto de la identidad y de la trazabilidad de ciertos rasgos que tiene la arquitectura. Y a mí hay algo que me encanta, me parece alucinante, y es esta vocación que tienen algunos estudios paraguayos de experimentar con la estructura. Y rescato 3 imágenes a propósito. Obviamente que estoy haciendo un recorte, esto es tremendamente complejo, es un fragmento, es un recorte muy chiquito, donde yo veo como la permanencia de esto que conocemos como la hamaca paraguaya, del tejido, ¿no? De lo suspendido, del aire, de lo etéreo, de lo ingrávido, esto que desafía la gravedad, que es tan lindo como este objeto que es la hamaca paraguaya. Y la veo como en distintas generaciones, ¿no? La veo en Javier Corbalán, la veo en Miguel Duarte, en su Casa del Aire, y la veo en estas oficinas de mínimo común, que es como una generación todavía más joven. Vamos, por lo menos para nosotros que estamos acá en el sur, asociamos el concepto de la hamaca con Paraguay. La hamaca casi que les diría que es como el dulce de leche. Todo el mundo se pelea el origen de la hamaca. De hecho, esta pequeña hamaquita que les puse acá es una hamaca
de oro que está en el Museo de Oro de Bogotá, porque para ellos la hamaca era la cuna de los dioses. En México también existe la hamaca, además la hamaca es un elemento existente en toda la América Latina, pero en Paraguay, por ciertas condiciones climáticas, tiene como una identidad muy fuerte. En México hay un estudio que me parece lindo de escuchar, es muy lindo escucharlo hablar a Alfonso. Alfonso estuvo en febrero de este año charlando con nosotros. Él es desarrollador inmobiliario, cosa que también me parecía interesante hablar con alguien que estuviera más una pata en el desarrollo inmobiliario, porque muchas veces pasa como que el desarrollo inmobiliario es un cuco, ¿no? Como hacer el dinero por el dinero. Y la verdad es que lo que vale la pena es pensar de qué manera, en tal caso, darnos la oportunidad de discutir de qué manera vamos a hacer desarrollo inmobiliario en América Latina. Él trabaja con algunos conceptos que son muy interesantes, como la economía circular, esto de rescatar piezas urbanas, no pasar por procesos de demolición, sino rescatar piezas, que eso es bien interesante. También algunos conceptos que toma de la cultura japonesa. Y esta casita que hace él, que es su casa, la casa Naila, es una casa que está en Oaxaca, en la playa, toma como referentes algunas cuestiones que son intangibles, que son bien interesantes, que tienen que ver con los usos y costumbres del lugar, ¿no? Él nos contaba que existe una palabra que se llama el tequio, y que el tequio tiene que ver con esto, ¿no? Con ciertas costumbres de la comunidad, y es intercambio de trabajos, no es un trueque de objetos, sino tiene que ver con intercambios de trabajo. Y entonces la manera en que él había planteado esta casa es una casa que, como ven, son unos cubos que cuando se cierran, todo lo que es privado queda como aislado, pero toda la parte común de la casa uno puede transitar libremente. Si querés te puedes meter en la pila, digamos, estos cubitos quedan cerrados, pero quedan abiertos hacia la comunidad. También pensar que un tiempo antes Alfonso tuvo la oportunidad de trabajar con Tadao Ando, y creo que cuando uno ve las obras de Alfonso post Tadao Ando, hay una influencia fuerte, ¿no? De cómo Tadao usaba en algún momento el hormigón, y eso se puede seguir viendo. Tuvo la oportunidad de trabajar, como les digo, tiene algunas obras muy lindas, como la Casa Wabi, que es una fundación de artistas. Vale la pena que lo busquen también. Otro estudio que hay que descubrir, como tantos otros. Creo que en el caso de Javier Durán y Augusta Hermida, ellos son una pareja, son cuencanos, ecuatorianos. Son muchos los estudios que se fueron, muchos los arquitectos que se fueron a estudiar afuera, y muchos los que se fueron a España, y muchos los que tomaron contacto. Bueno, obviamente ahí está el pabellón de Barcelona, y de hecho Augusta tiene su doctorado, su tesis hecha sobre el trabajo de Mies, y creo que Mies está muy presente en la arquitectura de ellos. La obra de acá arriba, estas imágenes y esta planta, es de una casa que se llama Casa de los Faiques, y la obra de abajo, por supuesto, es como el padre, si se quiere, de alguna manera moderno, que es el pabellón de Mies, o el pabellón de Alemania en realidad, para la exposición que se hizo y se reconstruyó después en Barcelona, y que todos podemos visitar. Lo mismo que algunas antiguas casas, digamos, Felipe Asadi hoy está como construyendo otro tipo de cosas, pero me acuerdo hace muchos años cuando empezamos con esto de la investigación en el estudio, en la cátedra, perdón, dábamos esta casa, la Casa Gatica. En ese momento Felipe estaba asociado a Francisca Pulido, hoy por hoy trabajan separados, pero en ese momento tenían este proyecto, y obviamente la invitación era, bueno, chicos, les pasamos esta imagen, traten de encontrar rasgos en la historia que a ustedes les parezca, ¿no? que puedo empezar a plantear ciertas similitudes. Obviamente también era con el pabellón de Barcelona. La investigación que está haciendo Felipe Asadi, también encuentran la charla de Felipe en el canal, me parece que con los años ha ido cobrando como una madurez y como una intensidad en la investigación mucho más interesante, y entonces ya el referente no es tanto esa arquitectura moderna, sino, y es bien interesante escucharlo, ¿no? Hay una cosa que él plantea que tiene que ver con la materia y con
su territorio, ¿no? Esta Patagonia imponente que tenemos acá en el sur, de los cuales los chilenos, por supuesto, también tienen una parte alucinante, y el peso que tiene esa materia, ¿no? Y la honestidad material. Y puse 3 imágenes que si uno las ve de lejos casi que están como en la misma gama de color, que tiene que ver obviamente con el sur de la Patagonia, con la Casa H, que es pura estructura, ¿no? Son estructuras que se habitan, donde hay un tema de honestidad material tremendo. El material es lo que es, no está revestido, está como respetado. Y este artista, de nuevo, un referente extra arquitectónico, en este caso Federico Asler, que trabaja con esculturas, como que hace el negativo y después lo llena de hormigón, entonces finalmente es como si uno estuviese descubriendo como esas acciones geológicas, vas viendo cómo se fue tallando el paisaje. Vamos cerrando ya, falta poquito. Otro estudio ecuatoriano más, Diez y Müller. Fíjense que en este caso es muy curioso, aquellos arquitectos que se fueron a estudiar afuera, cómo las primeras obras están bien influenciadas por aquellos lugares a donde se fueron a estudiar. En el caso de ellos, Gonzalo Diez estudió en Estados Unidos, hizo su maestría en Estados Unidos, y Felipe en México. Esta es una de las primeras obras que hacen, las cabañas tumbacos. En realidad ellos habían hecho ya la casa principal y después los contratan para hacer estas pequeñas cabañas que son las cabañas para los hijos. Y claro, es imposible ver las cabañas tumbaco y no pensar en la Palmer House de Frank Lloyd Wright. Es absolutamente imposible. Hasta, o sea, veo las fotos del interior, veo la geometría de las plantas, veo esta cubierta en voladizo, esta cosa que también era muy de mí, es de los 2 planos, con la franja horizontal librada hacia el paisaje. Y también veo que tanto Felipe como Gonzalo, a medida que van pasando los años, hay ciertas piezas que en las cuales empiezan a experimentar cosas que desde mi punto de vista, y no es que no me gusten las cabañas tumbaco, me parecen una linda obra, pero cuando yo veo esta piecita, que es la Casa BS, empiezo a descubrirle un montón de cosas que me parecen tremendamente interesantes, ¿no? Esto de plantear una casa en esta geografía, de entender que los propietarios originalmente pidieron más una casa parecida a lo que es una hacienda colonial, pero que la hacienda colonial, esa tipología de patio central, niega el paisaje, ¿no? Porque mirás hacia adentro, pero no mirás hacia afuera. Y que ellos entendían que tenían que partir de esa tipología de la historia pregnante en los Andes, pero que había que deconstruirla para que cada uno de estos vagoncitos pudieran tener la mejor visual posible. Y que además estás en un entorno que te permite cierta materialidad, y entonces construyen con hormigón, terro, cemento, o sea, mezclan tierra con cemento y eso les permite anclarse mejor al paisaje. Lo mismo de la manera en que resuelven la cubierta, y entonces empieza a haber un montón de guiños. De hecho es un trabajo que hicieron alumnos de este año, están muy chiquititos los nombres, no se llegan a ver, Ramallo, ya no me acuerdo, están ahí, en breve lo vamos a estar publicando en el Instagram, pero tiene que ver con esto, ¿no? Cuando empezás a comprometerte con tu paisaje y a repensar tu historia, creo que las cosas empiezan a tomar como una profundidad bien interesante. Entonces, ¿cómo cierro esto? Una vez más haciéndoles una invitación. Me parece que estamos en un momento en el cual hay que empezar a acercar la mirada. Hay un montón de puntas posibles. Lo que está pasando en América Latina es muy interesante. Hay arquitectura muy interesante, hay pensamiento maduro, hay mucha movida, ¿no? Proyecto Latam es un granito de arena en una playa llena de emprendimientos y de ideas. Hay universidades que están muy activas. Ecuador es un país que está muy activo y difunde mucho, y las universidades están muy abiertas y los estudios también. Entonces, me parece que es un lindo momento para, como les decía al principio, asumir la propia adultez y, sin dejar pedir consejos a mamá, a papá o a nuestros abuelos, entender que hay un momento en la vida que uno tiene que empezar a tomar sus propias decisiones y mirarse a uno. Así que bueno, gracias por el ratito que me regalaron de compartir.
La verdad, una vez más, Te súper veo. interesante. ¿Me escuchás, Silvina? Ahí estoy. Sí, Una vez más, decir que me parece súper interesante, digamos, lo que el Proyecto Latam muestra al mundo, porque sinceramente tienen mucha llegada, digamos, de lo que ustedes hacen. Eh, me senté en estos días a ver un montón de los videos, inclusive el estudio Pacheco que nombrás, digamos, el estudio de Colombia. Es muy sí. interesante el estudio que hace, digamos, de las formas, del material y demás cuestiones que la verdad que yo no los conocía y los conocí a través del proyecto Latam y me parece súper interesante. O sea, es real, digamos, que siempre se mira a Europa, pero nunca lo miramos a América Latina y su arquitectura, sus profesionales, estudios importantes que hoy en día están haciendo un montón de proyectos que son súper interesantes y que eh, no se están estudiando, no se están teniendo en cuenta. Es así, es así. Y por ahí tampoco es necesario que sean estudios tan grandes o tan importantes, ni con tanta obra. Me parece que es una cuestión de calidad más de cantidad, ¿no? Uno está muy acostumbrado también a dejarse deslumbrar por las grandes obras con materialidades increíbles, súper tecnológicas. Y yo creo que uno puede encontrar emoción en obras mucho más chicas también. Por lo menos a mí me pasa. Yo he estado en el Lloyd's en Londres, parece una obra alucinante, me provoca mucha admiración, pero estar parada frente al... se me escapó, la de Masanti, la que está en Bogotá, la Santa Fe, a mí me emociona. Esa es la diferencia, pero está bien, eso me pasa a mí. Yo cambio el deslumbramiento por la emoción a esta altura de mi vida, porque además esa emoción es posible. Digo, porque se produce con recursos intelectuales, emocionales y materiales que tenemos a nuestra disposición. Quedarse pensando en que no vas a poder construir como se construye en Ámsterdam me parece frustrante y tampoco resuelve nuestros problemas. No los resuelve. Entonces, ¿qué mejor que ver amigos que tienen problemas similares, que tienen recursos similares, que además están dispuestos a contarte cómo identificaron sus problemas y cómo los resolvieron para encarar el desafío alucinante que es vivir en un continente en el que está todo por resolverse, porque es un caos nuestro continente. Entonces es un mundo de oportunidades. El caos lo que te permite es eso. Además de que el caos es una situación tremendamente creativa, es un mundo de oportunidades. Sí, me parece súper interesante también este desglosamiento que haces, digamos, acerca de los referentes extra-arquitectónicos y, como decís también, me parece súper interesante que el territorio es un propio referente. Claro. Nosotros muchos no somos conscientes, digamos, de la riqueza de nuestro territorio en cuanto a materialidad, en cuanto a lo que se te pueda imaginar, y así en América Latina en su extensión, digamos. Lo que Es lo que quieras. es lo que el otro día, Sí, por hay lo que ejemplo, quieras. Miguel Vázquez decía acerca de hablar acerca de arquitectura paraguaya. O sea, él no lo toma como arquitectura paraguaya y escuché también similares palabras en varias de las charlas que estuviste con otros arquitectos que también piensan lo mismo. No hay una arquitectura particular de tal país o tal región o apropiación de algo, simplemente la experimentación, la experiencia con el material y con el territorio, lo que hace que esos proyectos tengan la importancia que tienen, digamos, y me parece súper interesante, digamos, ese desglosamiento que por ahí ustedes realizan y que es muy necesario para entender esa problemática y las posibles soluciones a esos Mira, problemas. dentro de lo que planteó hoy, por supuesto, es un recorte, quedaron un montón de cosas, pero si vos estuviste viendo las charlas y viste lo que está pasando en Ecuador, ellos tienen como casi es un movimiento que se llama hacer mucho con poco, que también es esto de decir, bueno, una limitación puede ser una ventaja, porque el que vive en América Latina se encuentra con limitaciones constantemente, ¿no? Estamos en un continente que no te regala las cosas, no te las hace fáciles. Entonces, cuando vos encontrás en la limitación la ventaja, es la puerta de entrada a un montón de cosas. No necesitas excesivos presupuestos para poder pensar una solución a algo. Creo que es más un tema de materia gris y
de ganas de experimentar que otra cosa. Digamos, hay muchos caminos posibles, eso voy. Creo que si lo escuchás hablar a Solano Benítez, y cómo arrancó, vamos por ahí. Si los escuchás a los chicos de Alborde, a Daniel Moreno Flores, un poquito menos border por ahí si se quiere, Rama es un estudio súper interesante de chicos ecuatorianos jóvenes que además son emprendedores y que tienen muy consciente el concepto de gestión, lo que es gestionar recursos, lo hacen maravillosamente bien, además diseñan equipamiento, es muy piola. Si no escuchaste la de Rama, te la recomiendo muchísimo, la charla de los chicos de Rama. Silvina, antes que nada, muchas gracias por participar en la charla. También por compartir tu conocimiento, que es algo súper importante que siempre solíamos charlar con Miguel Duarte, justamente. Él decía, conversen entre estudiantes, entre arquitectos, charlen, opinen, aprendan, nunca dejen de aprender. Me pareció súper interesante cómo planteas tu investigación más desprendida sería del tema académico, porque hay un gran problema respecto a las investigaciones que siempre queda más que nada en un enclave muy teórico, que entonces como que terminan no generando resultados. Vos sabés que una de las cosas que yo critico mucho, no sé si está bien, pero bueno, me pasa a mí, y es que creo que no es necesario hablar en lenguaje críptico para decir cosas profundas o interesantes. Yo tuve un gran maestro, que estábamos hablando hace un ratito con Evelyn, cuando empecé en la UBA a dar introducción a la arquitectura contemporánea, que se llamaba Eduardo Cervera. Eduardo Cervera era un arquitecto, además de una persona increíble, tremendamente culto, chicos. O sea, era un placer escuchar una teórica de él, era un placer escucharlo tocar el piano, era un placer la presencia de él, pero era un placer porque tenía la capacidad de transmitir conceptos tremendamente complejos de una manera llana y hacerte sentir cómodo con eso, ¿no? Yo creo que muchas veces nosotros hablamos en lenguajes crípticos solo para nosotros, ¿no? Y da la sensación que entre más personas citadas y más textos y la cosa está como más armada, más académica, y tiene como un soporte teórico aparentemente más sólido. Y creo que las cosas se pueden discutir desde el llano. Una cosa no quita lo otro, pero me parece que hay ciertas discusiones que las podemos dar de una manera más informal. Y además animarte a mostrar, gracias por tus palabras, cómo cada uno encara su investigación, si se quiere, porque es una mirada personal y creo que cada uno puede desarrollar su propia mirada y su propia manera de meterse en un tema. Y que no necesitas la aprobación de nadie tampoco. Es así, hay que lanzarse. Claro, por eso. O sea, se entiende que es una investigación diferente sería. Bueno, ahora no entendí bien si ya te desprendiste de la investigación o algo así, pero nosotros hace rato también, charlando con unos amigos que tenemos puntos en común, sería respecto a la arquitectura, siempre estuvimos buscando también esos puntos clave de decir cuál es la verdadera identidad regional. Por ejemplo, nos pasa mucho acá que estamos en el nordeste, bastante cerca de lo que es también Paraguay, una zona bastante similar a la nuestra en un tema más contextual, cultural, etcétera. Siempre mirándolos un poco a ellos más que para su lado sería, por ejemplo. Y nos planteábamos esas preguntas. Entonces, en base a eso, siempre tratábamos de hacer, por ejemplo, workshops que sean más prácticos que teóricos. Así nace el contacto con los arquitectos de Paraguay, por ejemplo, y ellos venían a plantearnos casi siempre, vamos a hacer algo práctico. Yo no voy a dar solo una conferencia, vamos a hacer algo que sea un resultado. Y yo creo que por ahí estábamos un poco más también, o al menos a lo que nosotros estamos apuntando. Y me parece súper interesante desprenderse un poco más de ese academicismo, por decirlo así. Sí, hay muchas maneras de hacerlo. Yo recuerdo, justamente cuando lo escuchaba hablar, se las recomiendo muchísimo. Hay una charla que dio Salvador Macías para la Escuela Libre de Arquitectura de Tijuana. Son las 2 mejores horas invertidas de sus vidas. O sea, se van a acordar de mí. Es un placer escucharlo hablar a Salvador. Pero una de las cosas que él cuenta, como yo les dije, varios de estos estudios, de estos arquitectos, se van a hacer posgrados y maestrías afuera. Y hay algo que es interesante y es cómo mirás vos tu lugar desde lejos, ¿no? Cómo revisás vos tu Posadas o tu Buenos Aires o tu Cuenca o tu Bogotá desde Barcelona.
¿Cómo lo redescubrís? Porque tal vez lo descubrís a través de la mirada del otro, ¿no? Y una de las cosas que cuenta Salvador es cuando tenía que escribir la tesis, no tenía ni idea de qué escribir, y su director de tesis le dice, tenés que escribir de lo que sabés. O sea, porque no hay otra, vos tenés que escribir de lo que sabés, sos vos. Por eso creo que es tan importante acercar la mirada. Bueno, vos sos lo que sos, estás en un tiempo y en un espacio que es el que te tocó habitar. Te tocó habitar en Misiones. Bueno, te tocó habitar en Ushuaia. Es otra realidad. Tampoco creo en la identidad regional a nivel América Latina. Me parece que no, que eso no existe. Que compartimos un territorio, pero lo que nos hace interesantes es que somos todos tremendamente distintos. O sea, les aseguro, mismo dentro de Argentina, o sea, te desplazas un poquito y obviamente un chaqueño no tiene nada que ver con un neuquino ni con un mendocino. Y esas identidades regionales son muy potentes, porque no hay, ¿quién más puede ser chaqueño que un chaqueño? ¿No? Claro. O, digo, ¿quién más puede ser de Cuenca? El cuencano. Entonces, y de última, si no entendés quién sos, preguntale a alguien que está lejos. O sea, trata ¿no? La mirada del otro también es interesante. Cuando nosotros proyectamos, no sé si algunas veces les pasó que estás trabado, que tenés una cercanía con tu problema que no lo podés ver. Cuando viene alguien de lejos y lo mira, hace tac, 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 y por ahí te lo ajusta, ¿no? Te da la mirada del otro, el que está lejano. Entonces, a veces con un tema de identidad también necesitas, y estoy pensando autorreferencialmente, un poco también en mí, cuando esto que les contaba, de empezar con Proyecto Latam, hace 25 años que la profesora me dijo, bueno, Silvina, tenés que investigar el tema, ¿qué querés investigar? Y yo decía, ay, ¿qué hago? Hago Mario Bota, hago Mies. Y mi compañera me dijo, pero no, Sil, vos sos mitad colombiana, tenemos que hacer América Latina. Estaba tan cerca, era tan obvia la respuesta, que yo no la veía. Entonces a veces necesitas la mano de otro que te diga, no, bueno, pero pará, porque ustedes tienen esto, esto y esto, que es muy obvio desde la lejanía y vos en la cercanía con tu problema no lo ves. Es lo que decías acerca también de la identidad, digamos, de saber qué hacer con eso, digamos, porque también me quedé con una frase tuya que decía que estos fragmentos de identidad se tienen que unir para contar algo, digamos, y tiene que ver también con eso, con relacionarse, con vincularse, con estar, digamos, que mi realidad no es la misma que la realidad de alguien que vive a 100 kilómetros inclusive. Me parece a mí muy interesante, digamos, eso, esa parte, digamos, de la investigación que hacen ustedes. Bien, digamos, no sé cuántos son los que participan del proyecto, Silvina, si querés contar eso como para... Me imagino que hay profesionales y estudiantes también, digamos, porque por lo que me estuviste comentando. Claro, el proyecto, como te dije, es el taller, la cátedra usamos como una especie de laboratorio de investigación ya hace unos cuantos años, la cátedra la manejo yo. Parte de esto que vimos lo armó mi hermano, que es Fernando, que es el adjunto de la cátedra, que también forma parte del proyecto. Después hay 2 adjuntas más, Cecilia González Méndez, Mercedes Tosi, y participa un alumno que es auxiliar nuestro, que fue alumno y hace 2 años colabora con la cátedra, que es Santiago Dueck. Y como te dije, esos somos como los estables, digamos, los que armamos todo, pero nosotros estamos súper abiertos y nos encanta que colaboren con nosotros. Por eso en la presentación había algunos collages de Nicolás Barreto, que es un estudiante de la Santo Tomás de Villavicencio, en Colombia. Subimos muchas cosas siempre de Carlos Valareso, que es un arquitecto que es ilustrador ecuatoriano, y el que quiera colaborar, nosotros felices de la vida, porque esto es como el juego de los naipes, ¿no? El Proyecto Latam tiene como objetivo reflexionar y difundir la obra de arquitectos. Entonces, mientras más se conozca Proyecto Latam, más, por ahí seguramente hoy ustedes descubrieron estudios que no conocían. Y eso sí, me hace la noche, ya estoy feliz. Si ustedes no sabían quién era Diez Müller y hoy los descubrieron, listo. Ya hoy me voy a dormir tranquila. Cumplí con parte de mi cometido. Entonces, esa cosa, necesitas como que se vayan replicando las cosas, ¿no? Claro, totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Como te dije, nosotros nos conocimos por Miguel Duarte y yo sinceramente nunca conocí Proyecto Latam.
y gracias a que Miguel Duarte te invitó y estuviste en nuestra charla y nos conocimos, hay un montón de referentes que jamás había escuchado y bueno, a partir de los videos del Proyecto Latam y las redes sociales lo empecé a conocer. Invito a todos los que están viendo, digamos, a través de las redes sociales de un espacio y también de Proyecto que lo sigan en sus redes sociales y van a enriquecerse muchísimo con la cantidad de charlas y referentes que hay en YouTube, por ejemplo. Los videos son formidables de ver. Ya estamos cerrando, quedan 2 charlas, ya estamos, queda Bloco Arquitectos, que es un estudio de Brasilia, alucinante, y cerramos con José Tocubilla, así que un cierre, un broche de oro, mejor año no podemos haber pedido. Sí, nosotros lo conocimos a José Tocubilla en persona en Paraguay, la verdad que... Qué lindo, bueno, los envidio mucho, porque yo todavía no conozco Paraguay, no conozco las obras en vivo y en directo, así que no veo la hora de empezar a viajar más, sí. En esta oportunidad también dejamos abierta la invitación para cuando volvamos a la presencialidad y podamos realizar algún workshop en la facultad, poder contar con vos sería genial, digamos, con Un placer. lo que tenés. Y, como te digo, ahora en febrero me estoy yendo a Colombia a hacer un seminario que también la punta de entrada es esto del tema de la identidad y jugar con collage y hacer un poco de investigación y nada, jugar. Creo que hay un punto en el que uno tiene que poder empezar a jugar de nuevo y experimentar. Porque la academia, a medida que vas creciendo, te va metiendo como dentro de un corsé y hay formas y modos y está bien, tiene que ser, es lo que tiene que ser, pero el estado mental caótico, insisto, es el que genera creatividad y en algún momento hay que permitirse volver a estar en ese estado en el que todo es posible, ¿no? Y que empujas límites y que probás y que experimentás y creo que es un caldo de cultivo muy rico para seguir pensando. Así que la invitación está abierta, cuando quieran lo hacemos. Bueno. La verdad que, como te lo dije desde que empezamos a conversar, es un placer haberte conocido de la forma que te conocimos, digamos, con esto de... Miguel es un genio. Estas charlas que nosotros empezamos a hacer a través de un espacio, digamos, tienden a acercar a los profesionales de la arquitectura y referentes de la arquitectura al estudiantado, porque sabemos que es muy importante nutrirnos de este tipo de conocimientos como futuros profesionales y también agradecerte nuevamente en nombre de un espacio de formar parte de este círculo de charlas que venimos haciendo desde que comenzó la pandemia. Lo hacemos de manera virtual por obvias razones, pero anteriormente organizábamos en el auditorio de la facultad y demás otras diferentes charlas, digamos, con referentes de la arquitectura y el diseño gráfico que la verdad que siempre fueron muy fructíferas. Así que la verdad que no sé si alguien que esté en el vivo quiere hacer alguna pregunta o si no vamos cerrando. No sé si tenés algo más para como ustedes digan. No, yo agradecerte también de mi parte sería, y bueno, decirte que me pareció súper interesante lo que plantean respecto a la cátedra también, eso no te puede decir, de enseñar historia contemporánea, me dijiste, ¿no? Desde los primeros años, es súper... Sí. He visto en Paraguay también, por ejemplo, si no me equivoco, espero que no esté mirando los paraguayos, en talleres creo que enseñan taller de la mano a historia también en algunos talleres, como que hacen analizar obras y luego diseñar, o sea, empezar a identificar esos puntos, pero desde los primeros años no algo tan rígido como estudiar Grecia después. Eso por ahí está. Yo sé que por él en proyecto algunas obras por ahí te hacen analizar, pero la mirada como esto que tratamos de hacer nosotros, que es más como un paraguas, ¿no? Claro. Por ahí no tanto. No, como te decía, es un tema de cómo está estructurada la currícula de las universidades. Pero les voy a contar algo, espero que no haya nadie lo ve, no pasa nada. Porque uno presenta un contenido, ¿no? Entonces vos tenés que ver desde revolución industrial hasta arquitectura contemporánea. No aclara cuál es la arquitectura contemporánea, entonces obviamente yo ahí me tomo una licencia poética y digo, arquitectura contemporánea para mí es todo latina. Entonces el segundo cuatrimestre vamos con América Latina, o sea, hacemos como en paralelo toda la parte teórica, seguimos viendo Europa y Estados Unidos, pero todo lo que es el trabajo en taller de investigación
es sobre América Latina. El primer año de la pandemia estuvo tan interesante, fue tan intenso, los chicos se pusieron en contacto con los estudios, hicieron ellos entrevistas. Si scrollean para abajo el Instagram van a ver que hubo 9 estudios que les dieron entrevistas a los chicos las grabaron, después ellos se expusieron. La verdad que además es muy importante para mí. Yo soy como fanática del primer año de arquitectura, empoderarlos, esa cosa de que los chicos se sentían como tocaron el cielo con las manos, no pueden creer que Pacheco les haya dado bola, que les haya regalado un tiempo, estuvieron 1 hora y media hablando con Felipe, hicieron la grabación, después hicieron la exposición, te da una perspectiva completamente distinta y te da un disfrute distinto, así que fue muy lindo, fue re linda experiencia. Eso no te pregunté, pero la experiencia creo yo, se lo venimos preguntando a todos quienes tenemos la charla, digamos, la experiencia de la pandemia. En cierto punto nos alejó de muchas cosas que nosotros veníamos teniendo como normal, que era juntarnos, viajar, etcétera, etcétera, que nos nutría muchísimo, pero también yo creo que nos acercó de otra forma a este tipo de oportunidades de conocer gente que estudios, en el caso de nosotros, digamos, estamos hablando de arquitectura, ¿no? De todas partes del mundo, porque estuvimos mucho tiempo frente a una computadora, como hablábamos en un momento con vos también, era decir, bueno, es el momento en el cual todo lo que no hice lo hago ahora y empezar a tejer vínculos con gente que capaz no lo hubiésemos hecho si no hubiese pasado por ahí. ¿Qué viste vos o cuál fue tu experiencia en cuanto al proyecto en esta pandemia? Que eso no te pregunté, lo habíamos charlado, sí, pero... Sí, bueno, todas las monedas tienen 2 caras. Todas las monedas tienen 2 caras. Eso es así. Y la pandemia también tuvo 2 caras. Y tuvo una cara que fue, no, ni la vamos a hablar, fue la negativa, pero tuvo una cara que fue muy positiva. Y yo creo que el estar aislados y esa necesidad de seguir conectados hizo que todos estuviéramos mucho más predispuestos a conocer a otros, ¿no? Entonces yo te contaba, digo, tal vez este proyecto 1 año antes, yo intentando hablar con Bloco, o con Felipe Asadi, o Campodónico, y por ahí me hubieran dicho, mira, muchas gracias, pero estoy a full, ¿no? Porque estoy viajando, porque estoy dando conferencias, porque estoy yendo a Venecia, porque estoy dando clases en Estados Unidos, complicado. El estar todos en casa, atrás de una compu, y que saltás de un Zoom a otro Zoom, hizo que todos los arquitectos, por suerte para mí, tuvieran tiempo y ganas de hacerlo. Entonces es un proyecto que es hijo de la pandemia, sin ninguna duda. Y sobre todo el primer año, como te digo, pude sumar a mis alumnos. Yo tengo 100 alumnos, en la mañana del taller somos 100. Pude sumar a los 100 de la mañana en esa dinámica de están todos con ganas de hablar, chicos, manden mails, métanse por Instagram, manden mensajitos y vean qué pasa, ¿no? Empujen los límites y si tienen buena receptividad, adelante, y si no, no pasa nada. Pero es el momento de hacerlo. Y un poco, incluso hasta envalentonada yo por los chicos, dije, bueno, si los chicos lo lograron, yo también. Y ahí empecé yo, Hola, soy la profesora que te mandó a tal y a tal grupo, ahora quiero que me des una charla a mí. Y las cosas empezaban a fluir. Yo creo que como digo, es una moneda que tiene 2 caras. Me quedo con la parte súper positiva y quiero construir a partir de esa parte positiva de la moneda. Y yo creo que por eso. Queda más que crecer, digamos, porque ¿sí? Ya virtualmente lo pudiste hacer, ahora cuando empiece nuevamente a abrirse todo más y ahora pasamos al modo híbrido. Totalmente. Nosotros esto no hay que perderlo, Esto es una herramienta súper válida y no hay que perderla, porque una charla, obviamente que si yo estuviera donde están ustedes, después nos vamos a comer algo, ¿no? A tomar algo. Y entonces el vínculo, lógicamente, se construye desde la presencia física, pero es una buena puerta de entrada esta, no hay que descartarla. Totalmente de acuerdo. Nosotros, como te digo, veníamos haciendo este tipo de charlas presenciales, que sí también se nos hacía un poco complicado por el tiempo de los diferentes arquitectos que traíamos, digamos, diseñadores gráficos y demás.
Y con la virtualidad, el año pasado, por ejemplo, también pudimos charlar con Campodónico, que tuvimos una charla muy interesante, y así un montón de arquitectos y referentes que viendo tu canal de YouTube fue un éxito el tema de la virtualidad, así que también me parece súper interesante. Y sí, como decís vos, no perderlo, porque... Así que bueno, creo que con eso podemos ir cerrando. Estamos hace un poco más de una hora hablando, la verdad que podemos seguir, pero... Un placer. Bueno, mil gracias de nuevo por la invitación. Gracias a todos. Gracias a vos, Silvina. Esto va a quedar guardado en las redes de un espacio, en la página de YouTube y en Instagram, en vivo. Así que, una vez más, un beso enorme, Silvina, y estamos en contacto. Así que seguimos en contacto. El primero de varios encuentros. Sí, ojalá.